Como ustedes saben, aquí en Embajadores tenemos la tradición ya por 14 años llegando, que al principio del año tenemos 2 o 3 predicaciones dedicadas a el diezmo o al dar. El resto del año nosotros ni hablamos del diezmo ni pedimos nada porque creemos que el Señor nos va a bendecir a través del año. Por 14 años el Señor nos ha bendecido de tal manera que financieramente nunca hemos estado padeciendo de ninguna clase de necesidad, aún en el año como el año pasado, que tuvimos la pandemia y poca asistencia debido a los problemas que eso trajo. Pero el Señor siempre nos ha bendecido. Las costumbres de las personas han cambiado, las actitudes de las personas han cambiado y nosotros sabemos cómo debemos de dar, compartir y el por qué tenemos que hacer eso. La semana pasada hablé de esa perspectiva y le di un poquito de un giro diferente a esa perspectiva del diezmo. Hoy vamos a hacer lo mismo. Yo quiero hablar un poco acerca del diezmo o del dar, pero también le voy a dar un giro un poquito diferente porque yo estoy más interesado en que nuestras vidas cambien que en que ustedes den. Porque mire, hermano, lo que puede suceder. Puede suceder que algunos de ustedes digan, yo estoy comprometido a dar el diezmo, a dar más lo que sea por la iglesia. Bienvenido sea, gloria a Dios, aleluya. Y puede ser que algunos digan, yo voy a la iglesia y no quiero ofrendar nada porque tengo mis propias necesidades, mis propios problemas. Y además de eso, en la iglesia lo que hacen es que botan el dinero, lo gastan y hacen que sí o qué. Eso no es problema ninguno, a mí eso no me afecta en nada. Porque ya sea que usted dé o que no dé, yo ni dependo de usted ni me voy a morir si usted da o deja de dar. El día que yo me vaya a morir es cuando el Señor me dice, ok, ya llegó el día, vente para arriba. Y eso no tiene nada que ver con lo que usted dé o deje de dar. El dar para nosotros no es una transacción económica. El dar para nosotros es una actitud del corazón que se manifiesta en nuestra generosidad. Así que vamos a dar un poquito de giro a esto. Amén. Así que yo quiero invitarles a que lean conmigo en el libro de Malaquías, capítulo 3, muy famoso para hablar acerca del diezmo. Así que vamos a hablar del libro de Malaquías, capítulo 3, comenzando en el versículo 6. Amén. Y dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Preguntan ellos. Pregunta ahora a Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Oramos. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra y pido que en el nombre de Jesús, Señor, sea de bendición a nosotros, nos traiga confianza y seguridad. Gracias te damos por Jesús. Amén, gloria a Dios. Yo comencé a diezmar cuando tenía 15 años. Y cuando tenía 15 años, yo comencé a trabajar en la escuela en algo que se llama los cuerpos juveniles.
Yo contaba niños en la comedor cuando iban a entrar a comer y hacían varias cositas. Comencé a trabajar ahí en ese tiempo y comencé a diezmar en ese tiempo. En aquel tiempo yo diezmaba porque me dijeron que tenía que hacerlo. Si hubiese sido mi opción, yo me hubiera quedado con los $17.33 que tenía que diezmar. Porque yo me hacía $173.30 en el mes. Si hubiera sido mi opción, yo me quedaba con los $17. Pero me dijeron, tienes que diezmar. Y en mi casa mi mamá me dice, tienes que diezmar el 10%. Bueno, fantástico. Yo tomaba la calculadora y calculaba exactamente el centavito. No quería dar un centavo más porque me empobrecía y es un problema eso. Tenía que dar el centavito, todo bien medido. Y bueno, pero siempre tenía el deseo de discernir el carácter de Dios. Desde joven yo me volvía en discusiones, en conversaciones, en argumentos con personas adultas y demás acerca de quién Dios era. Yo siempre tenía el deseo de conocer el carácter de Dios. Siempre he buscado tratar de descubrir cuál es la revelación de Dios en la naturaleza, cuál es la revelación de Dios en Cristo y cuál es la revelación de Dios en la Biblia. Mi jornada en lo que se refiere a la generosidad, porque el diezmo no es acerca de el diezmo es acerca de una actitud interna que es referente a la generosidad del corazón. Mi búsqueda acerca de la generosidad comienza buscando la verdad acerca de lo que Dios quiere para mi vida, en cómo yo puedo compartir y ser generoso con el Señor. Originalmente yo pensaba que el diezmo era una obligación porque mi mamá me lo decía. Ese es el diezmo. ¿Cuál es el diezmo? Yo te estoy diciendo que lo tienes que dar y yo tienes que darlo. Ese era mi entendimiento. A medida que pasa el tiempo, yo empecé a pensar que el diezmo, lo más seguro, era una transacción económica entre Dios y yo. Yo le doy a Dios $10 y Él se supone que me dé para atrás 100. Yo no sé cómo Él lo va a hacer, pero Él está obligado a darme $100 porque yo le di 10. Después continué creciendo en ese proceso del entendimiento y me di cuenta que el diezmo no es una transacción económica, sino que el diezmo es un arreglo agrícola. En el sentido de que si nosotros queremos tener una finca de maíz o una finca de habichuelas, antes de recibir habichuelas, tenemos que sembrar habichuelas. Por lo tanto, yo comencé a pensar de que el diezmo era una semilla que iba a producir alguna clase de fruto. Y efectivamente, el sistema de Dios es un sistema agrícola. Por lo tanto, el cristiano que no es generoso no puede esperar recibir una cosecha generosa. Usted siembra para recibir. Y yo comencé, y ese me trajo un poquito más de claridad en el proceso. Pero a medida que continué estudiando las Escrituras, me di cuenta que hay algo en el diezmo que está faltando, que mucha gente no entiende. Y es que Dios es espiritual. Dios es espíritu. Por lo tanto, Dios, como Dios, no necesita nada de nosotros. Él no necesita el diezmo, Él no necesita comida. Y eso yo lo descubrí hace como 20 años leyendo el Salmo 50. Me encuentro un salmo que yo he leído quizás 10, 20 veces anteriormente. Leyendo el versículo 12, dice el Señor hablando con el salmista Asaf, le dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Y ahí me di cuenta de que Dios no necesita nada de nosotros. Ahora bien, si Dios no necesita nada de mí, ¿por qué me exige el diezmo? ¿Cuál es el propósito espiritual que Dios tiene para el diezmo? Porque Dios, como espíritu, no puede tener un propósito físico para una ley de su carácter. Tiene que tener un propósito espiritual. ¿Cuál es el propósito espiritual que Dios tiene para el diezmo? Así que si Dios demanda el diezmo de usted o lo demanda de mí, nosotros tenemos que tener una respuesta al por qué Dios hace señalamiento acerca del diezmo. Como ustedes saben, uno de los principios de interpretación bíblica que nosotros le compartimos con ustedes, que es de extremada importancia, es que por cada principio espiritual hay un principio físico que le corresponde. Y por cada principio físico hay un principio espiritual que le corresponde. Entonces,
Si el principio físico es el diezmo, ¿cuál es el principio espiritual? ¿Qué es lo que Dios persigue de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Si Él nos está pidiendo el 10%, ¿qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Ahora, vamos a pensar en esto de esta manera. En las Escrituras hay muchos señalamientos acerca de diferentes pecados que los seres humanos cometen. Pero el pecado más prominente en toda la Biblia es el pecado de la idolatría, la adoración de otros dioses. Ese es el pecado más prominente. A veces la gente dedica mucho tiempo a predicar en contra del robo, de la mentira, del adulterio y qué sé yo cuántas cosas. Y esas cosas hay que cambiarlas. Pero esas cosas solamente cambian cuando cambia el ser interno de la persona y uno tiene unas convicciones nuevas acerca de quién Dios es y cómo debemos vivir en su presencia. Pero la idolatría es el estado natural del hombre y la mujer que no tiene a Dios. La persona que no tiene a Dios naturalmente va a tener la tendencia a establecer un ídolo de alguna forma que se convierte en una barrera de nuestro servicio a Dios. Por lo tanto, si Dios quiere algo de nosotros, Él lo que quiere de nosotros es que dejemos la idolatría, que dejemos la adoración a otros dioses, que dejemos la adoración a cosas falsas, que dejemos la adoración o tengamos otros seres, animales, piedras o lo que sea, entronados en nuestros corazones. Eso es lo que Dios quiere, dejar la idolatría. En Romanos, como hemos estado estudiando el libro de los Romanos, hago referencia diciendo que la gente del mundo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría. Satanás cae del cielo por la idolatría. Él quería hacerse como Dios. Adán y Eva caen del huerto del Edén por la idolatría. Querían ser como Dios. El pueblo de Israel, después de ser liberado de Egipto, caen y fallan delante de Dios por la idolatría, creando un becerro de oro para adorar mientras Moisés estaba recibiendo la ley. Los reyes de Israel, todos cayeron en la idolatría. Y si usted escucha a los profetas, todo lo que los profetas estaban hablando a Israel era básicamente esto: retornen a mí y dejen la adoración de falsos dioses en los lugares altos. La idolatría. Entonces Dios quiere que nosotros dejemos la idolatría. Y usted se está pensando, ¿qué conexión puede tener el diezmo con la idolatría? Y yo comencé a pensar en esa pregunta también. ¿Cuál es la conexión? Entonces la conexión es, para mí, que la Biblia nos describe que la avaricia es idolatría, que el amor al dinero es idolatría. Y dice también el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Si el amor al dinero y la avaricia es la raíz de todo mal y es idolatría, entonces Dios quiere que nosotros nos apartemos de la idolatría aprendiendo a ser generosos. Porque la generosidad es lo que identifica al pueblo de Dios. Dios es generoso. Nos amó y nos dio. Eso es generosidad. Dios, como un Dios generoso, da la salvación sin medida. Dios, como un Dios generoso, nos otorga bendiciones sin medida y sin condiciones, porque Él es generoso. Nosotros, cuando somos generosos, damos sin esperar nada en retorno. Cuando damos esperando algo en retorno, estamos ahora haciendo una transacción financiera. Pero la persona generosa da sin esperar nada en retorno. Y la Biblia nos dice, el Señor hablando en el libro de Lucas, que la persona que es generosa es más propenso a perdonar. Y la persona que no es generosa es más propenso a juzgar y a condenar. Y nosotros, si somos perdonadores,
hombres y mujeres de paz, tenemos que ser generosos, porque la generosidad es la expresión externa de una actitud interna que habla del perdón. Todo eso está en la Biblia. Usted lo puede buscar cuando tenga su tiempo. Pero mira lo que sucede. La contestación a la pregunta de cómo nosotros podemos entender este proceso de las riquezas o de la avaricia está en todos lados en la Biblia. Lo que pasa es que a veces no estamos pensando haciendo la pregunta correcta. Ustedes se acuerdan de la historia del hombre rico que vino al Señor y le pregunta: ¿qué debo de hacer yo para tener la vida eterna? ¿Se acuerdan de esa historia? Y el Señor le dice: bueno, los mandamientos tienes, hazlos y tendrás la vida eterna. Y el hombre dice: pero yo todos los he guardado desde mi juventud. Fíjense lo que sucede. Él viene y pregunta: ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? Y el Señor le dice: tiene los mandamientos. Y él dice: todos los he hecho. Quiere decir que cuando él viene y le hace la pregunta al Señor, a pesar de que él estaba confiado de que había guardado todos los mandamientos, él sabía que le faltaba algo. Él lo sabía y hace la pregunta. Entonces el Señor le dice estas palabras: las condiciones, estoy parafraseando, de entrar al cielo es perfección. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice entonces el escritor que el hombre se entristeció mucho y se fue porque era extremadamente rico. Esa frase, que era extremadamente rico, no habla de la cantidad de dinero que él tenía en su casa. Está hablando de que él amaba al dinero más que a la salvación. Fíjense lo interesante de esto. El Señor a este hombre le dice en el capítulo 18 de Lucas: vende todo lo que tienes, a los pobres. En el capítulo 19 de Lucas hay un contraste con otro hombre rico, un publicano llamado Zaqueo. Cuando el Señor se encuentra con Zaqueo, va a casa de Zaqueo. Lucas no nos declara la conversación que tiene el Señor con Zaqueo, pero el Señor come en casa de Zaqueo, y cuando termina la cena, Zaqueo se pone de pie y dice: yo quiero darle a los pobres X cantidad de dinero, y si a alguien le he hecho daño, le voy a dar 4 veces la cantidad que le he robado. Fíjense que al hombre rico que reclamaba tener los mandamientos, el Señor le exige que lo venda todo. Al publicano, que era considerado un pecador, que era considerado alguien que no tenía mérito, el Señor no le exige nada. Y sin embargo, Zaqueo ofrece la mitad de lo que tiene, y a los que le ha hecho daño, dale la 4ª parte. ¿Por qué es esto? Lucas pone esas dos historias una después de la otra, porque en la primera Lucas va a hablar de la persona que tiene autojusticia, que se cree un santurrón, pero que no tiene generosidad, y va a poner después a una persona que se considera un pecador, pero que tiene un corazón generoso. Al hombre rico el Señor le acepta el 100%. Al hombre considerado pecador, el Señor no le exige nada. Y cuando Zaqueo ofrece el 50%, el Señor lo acepta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos con nuestro dinero es una expresión de cómo nuestros corazones han cambiado. El dinero es la parte física del principio. La generosidad es la parte espiritual del principio. Cuando somos generosos, damos para la gloria de Dios. Cuando no somos generosos, tenemos dificultades en dar, y con todo y eso, cuando damos, lo hacemos a regañadientes, como decimos allá en el barrio de nosotros. Porque mucha gente da a regañadientes. Así que miren lo que sucede. Sabemos entonces que el Señor quiere que seamos generosos como Él es generoso. Sabemos entonces que el Señor demanda el diezmo, y sabemos entonces que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males, y la avaricia es idolatría. Por lo tanto, la única conclusión a la que yo he podido llegar es que el diezmo es la forma en que Dios mide el nivel de idolatría en el ser humano. Mientras más amamos el dinero, menos podemos amar a Dios. Mientras más amamos a Dios, menos amamos el dinero. Y cuando no amamos el dinero, entonces podemos ser generosos, y lo que ocurre en esto es que en nuestra generosidad Dios entonces nos va a bendecir de acuerdo
a su generosidad. Porque estamos entonces sembrando en su viña. Estamos trabajando en su viña. Yo sé que alguna gente se asustan y le da miedo cuando hablan estas cosas. A mí no me asusta, me da miedo porque, como yo les digo a ustedes, si ustedes quieren oír la verdad, pueden venir a embajadores de Cristo. Aquí yo les voy a decir la verdad. Aquí yo no les voy a tratar de decir que si usted hace estos 10 pasos se va a hacer millonario. Y no le voy a tratar de decir que si usted ora 3 veces al día, el Señor le va a traer bendiciones del cielo y le va a traer el aceite que le sale por las manos. Yo no voy a decir nada de eso. Aquí le vamos a decir la verdad de cómo aprendemos a vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Esa es la verdad de Dios. Está en la Biblia y el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir de esa manera. Esa es la idea. Así que cada uno de nosotros debe de buscar el cómo nosotros vamos a entender la verdad de Dios, fundada en el carácter de Dios. Y sabemos que entonces la avaricia es idolatría. Mira lo que sucede en este texto de Malaquías. Vamos a volver a Malaquías, porque eso es una pequeña introducción. Le voy a dar un par de cositas rapidito aquí en Malaquías, que es algo bien, bien importante. Fíjense que en el proceso de este pasaje, en el versículo 6, Dios no dice nada de diezmo ni de dinero. Fíjense cómo el Señor comienza hablando con el pueblo a través del profeta. Porque yo, Jehová, no cambio. Algunas personas dicen, cuando oran por los enfermos, Señor, sabemos que tú eres el mismo ayer y por todos los siglos, y oramos para que sanes a fulano de tal, porque tú sanaste a los enfermos y tú prometes que si oramos por los enfermos se van a sanar los enfermos. Bien interesante. Yo no digo que esa oración está mal, esa oración está bien. Reclamamos que Dios no cambia porque Dios mismo ha dicho, yo no cambio. Pero el que Dios no cambia en este contexto está específicamente atado al pecado del pueblo. Y dice, yo no cambio, oh hijos de Jacob, y por esto no habéis sido consumidos. Fíjense, Dios no cambia a consecuencia de que Dios no cambia, que Dios es fiel, que Dios es uno, que Dios es único. Él dice, ustedes no han sido consumidos. Porque si yo cambiase, si yo fuese una persona emocional, que hoy estoy contento y mañana estoy enojado, ya ustedes todos estuvieran muertos. Pero dice, yo no cambio. Yo no dejo de ser quien yo soy a consecuencia de sus pecados. Déjeme decir aquí algo interesante. Usted sabe que algunas personas lo tratan a usted dependiendo de cómo usted se comporte. ¿Usted sabe eso? Por ejemplo, si yo le invito a usted que venga a mi casa a tomar café y usted viene y se toma mi café, y yo le invito otra vez a que vaya a mi casa a tomar café y usted viene y se toma mi café, y yo le invito a que venga otra vez a tomar café y usted viene y se toma mi café, ya para la tercera ocasión yo digo, mira, esta gente nosotros estamos invitando todo el tiempo acá, se toma el café de nosotros y nunca nos han invitado para la casa de ellos. ¿Qué pasa con esto? ¿Usted no sabe que nosotros hacemos así? No invita a la casa. Porque nosotros entonces cambiamos nuestra actitud, cambiamos. Primeramente yo te invité a la casa porque queremos ser amigos, pero después que tú no me invitaste, después de 3 veces, esa amistad no puede funcionar. Ya yo cambié. Dios no es así. Dios no es así. Dios nos invitó a tomar café y nos invitó a tomar café y nos invitó a tomar café y nosotros no quisimos ir y nos alejamos y empezamos a adorar a otros dioses, y Dios con todo y con eso nos dice, yo quiero que vengan a tomar café, vengan a tomar. Él siempre quiere darnos porque Él es generoso. Nosotros somos los que no somos generosos. Nosotros somos los que nos apartamos. Dios es generoso. Pero fíjate lo que sucede. Dios invitó al pueblo y le dice, yo no cambio, por lo tanto ustedes no han sido consumidos. En otras palabras, sus acciones, sus actitudes, su forma de vida no va a cambiar quién yo soy. Yo he oído personas en consejería que me han dicho, a mí me gustaría ser una persona violenta. Y yo le pregunto, ¿por qué quieres ser una persona violenta? Porque así puedo tomar venganza de la gente que me han hecho daño. Y yo le digo, pero si tú eres una persona violenta, ¿por qué quieres ser una persona violenta? ¿Por qué no acepta que tú eres quien tú eres en el Señor? Celebras eso,
y sigue bendiciendo a la gente. Es que la gente toma ventaja de uno. Si nosotros pudiéramos oír a Dios, yo me imagino que Él está en el cielo diciendo lo mismo. Ahí en Embajadores de Cristo hay 50 que están tomando ventaja mía. Porque ni me dan los diezmos, no vienen todos los domingos, ni vienen a los estudios bíblicos, no ayudan en nada. Pero quieren llegar y sentarse en una silla cómodo que yo les dé aire acondicionado. Ahí está el Señor allá en el cielo diciendo eso. ¿Entienden lo que quiero decir? Nosotros queremos vivir de acuerdo al carácter de Dios. ¿Verdad? Queremos vivir de acuerdo al carácter de Dios. Pero cuando llegue el momento de vivir de acuerdo al carácter de Dios, nos rebelamos. Que eso fue lo que el pueblo de Israel hizo. Mira lo que dice el verso 7. Acuérdense que el Señor está hablando aquí en el contexto del diezmo, sin embargo todavía no ha dicho nada del diezmo. Mira lo que dice el 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. No han querido venir a tomar café conmigo en casa. Les he comprado donuts de Krispy Kreme. Se las he comprado de Golden Donuts. Se las he comprado de Dunkin' Donuts. Y no han querido venir a participar conmigo. No han guardado mis estatutos. Entonces el Señor dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En otras palabras, retornen a mí y se van a dar cuenta que yo nunca me he ido. Nunca me he ido, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y entonces me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿En qué hemos de volvernos? Ellos no sabían lo que estaba pasando. Ellos no sabían que se habían desviado de Dios. Y al desviarse de Dios en sus corazones, eso se había manifestado en algo externo. ¿Qué era el principio externo en el que se había manifestado el que ellos se alejaran de Dios? El alejarse de Dios ocurre en el corazón. Ocurre internamente. Ocurre cuando la persona comienza a rechazar la autoridad y el carácter de Dios para su vida. Y ese rechazo de Dios se va a manifestar en una acción. ¿Cuál fue la acción en la que se manifiesta el rechazo que ellos hacen de Dios? Me dijisteis, ¿en qué volveremos? ¿En qué volveremos? Y el Señor, en lugar de decirle, deben de volver en darme sus diezmos, les hace una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. El Señor le estaba diciendo a ellos esto básicamente. Oiga de esta manera. El Señor les estaba diciendo a ellos, ustedes saben muy bien que se han apartado de mí. Y ustedes saben muy bien que se han apartado de mí porque ustedes no me están dando el diezmo. Si ustedes me estuvieran dando el diezmo, ustedes supieran que estaban cerca de mí. Pero como no me están dando el diezmo, ustedes me han robado de algo que me pertenece a mí. Se han apartado de mí. Y nosotros, cada uno de nosotros los cristianos, tenemos que entender cómo estas cosas funcionan. Yo le digo a la gente cuando vienen en consejería que ellos me dicen más de lo que ellos creen. Cuando vienen a la consejería comenzamos a hablar y me dicen más de lo que ellos creen, porque yo soy un experto en oír lo que la gente no dice. Un experto en oír lo que la gente no dice. Déjeme darle un ejemplo porque estamos por terminar. Mire, en una ocasión hubo una pareja en Fort Worth, Texas. Estoy hablando aquí cuando los dinosaurios todavía estaban sobre la tierra. Allá en el 1993. Muchos años atrás. Y el muchacho, que era un soldado, había tenido un poquito de violencia física en contra de su esposa. Muchacho joven, él tenía 24 años, ella 23, tenían 3 nenes, se casaron temprano. Y cuando en el ejército una persona hace violencia, inmediatamente hay que hablar con el capellán o hay que hacer algo. Llamaron a mí, vamos a hablar con el capellán, yo comienzo a hablar con los muchachos, les doy consejería, me reúno con ellos 3 veces y no volvieron más. Bueno, yo pensé que lo más seguro, pues mi consejería fue tan espectacular que quedaron todos resueltos. No volvieron más. Y pasan la semana, pasan los meses. Yo me reuní con ellos en septiembre del 93. En abril del 94, de la noche a la mañana, sin ninguna clase de aviso, la muchacha aparece por la oficina.
muy sonriente, muy alegre, muy feliz, un traje floreado, blanco, con unas flores espectaculares. Entra a la oficina, me dice, ¿puedo hablar contigo? Se sienta, dijo, siéntate, no hay problema. Y no hizo más que sentarle, yo me quedé mirando y le hago la pregunta, ¿cuándo comenzaste a tener tu affair? Él me dice, no me dijo, ¿de qué usted está hablando? Me dijo, ¿cómo usted lo sabe? Yo le dije, porque cuando la última vez yo te vi, tú eras una mujer dolida. Había recibido violencia física. Estabas en una situación bien fea. Y hoy vienes sonriente con un traje nuevo. Tú viniste a mí a dejarme saber aquí de que tú estabas en una relación con otra persona. Lloró un rato. Y yo le dije, mi consejo es este. Rompe esa relación, reconcíliate con tu esposo. Y si eso no puede ocurrir, no te arriesgues a más violencia siendo infiel. Esa fue el último día que la vi. Pero la gente siempre me dice más de lo que ellos creen. Y Dios sabe que nosotros decimos más de lo que creemos. En la forma en que usted trata a las personas, como usted responde a circunstancias, como usted le habla a los demás, como usted tiene una actitud interna, usted le está diciendo a Dios más de lo que usted cree. Y Dios sabe más de lo que usted cree. Por eso fue que en una ocasión el apóstol Juan dice que el Señor conocía sus corazones. ¿Cómo los conoce? Por la forma en que actuamos, por la forma en que hablamos, por la forma en que andamos. Por eso yo les digo, cuando vayan a generarse con las personas, sea de bendición, sea de bendición. Cuando llega un predicador que está constante hablando en contra de la gente que es del dinero, o en contra del aborto, o en contra del adulterio, yo digo, si tú hablas del adulterio y del aborto 10 veces en el año o 20 veces en el año, tú tienes problemas. Por eso aquí yo hago un plan anual de predicación. Es un plan anual. Yo hago un plan anual y así no estamos hablando del chisme de la semana, sino que estamos hablando del mensaje de Dios. Del mensaje de Dios. Entonces el Señor sabe con nuestras acciones qué es lo que estamos haciendo. Y el Señor le dice al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Tu acción, tu actitud, tu vida me está diciendo algo a mí acerca de tu corazón. En tu corazón hay un ídolo que es el amor al dinero. En tu corazón hay un ídolo que es la avaricia. Y el pueblo dice, ¿qué te hemos robado? Y el Señor le dice, los diezmos y la ofrenda. Usted tiene la evidencia física. La evidencia física es que ustedes me han robado los diezmos y la ofrenda. Si ustedes estuviesen prestando atención, sabrían que al robarme en el diezmo y las ofrendas, ustedes todavía tienen un ídolo en sus corazones que deben de sacar. Yo solamente voy a leer el verso 9 porque no necesita explicación. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces el Señor sabe cómo nosotros actuamos. Usted no sabe eso, usted sabía eso, que el Señor sabe cómo usted piensa. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Levanten la mano los que saben que el Señor sabe cómo usted piensa. Que hay 2 o 3 que no saben que el Señor sabe. Fantástico. Allá tenemos 2 que no saben, acá tenemos 2 que tampoco saben. Así que ustedes pueden pensar y el Señor no sabe lo que está haciendo usted. Qué bendición tremenda. Mira lo que sucede. El Señor sabe lo que usted piensa. ¿Sabe por qué el Señor sabe lo que usted piensa? Porque la mayor parte de las veces nosotros esos pensamientos los expresamos en público. Él no nos juzga, fíjense, interesante, el Señor no nos juzga por los pensamientos, Él nos juzga por las acciones, porque Él siempre espera que actuemos para evaluar nuestras acciones. Siempre espera que hagamos algo para evaluar nuestra actitud. ¿Usted no cree que el Señor sabía que Judas estaba robando desde que se unió con ellos? Juan lo sabía. Juan dice, él no le preguntaba a los pobres, él estaba hablando de los pobres porque era un ladrón y se estaba robando a los chavos. Juan sabía que Judas estaba robando, y si Juan lo sabía, también lo sabía Cristo. Y sin embargo, el Señor sabía que Judas está robando, y con todo y con eso lo deja, porque el Señor quería que Judas llevase a la conclusión natural su actitud. ¿Y cuál era la conclusión natural? Que él iba a traicionar al Señor. La persona que tiene amor al dinero hace toda clase de maldad. La persona que tiene amor al dinero traiciona a los demás.
no es confiable, no es respetable, porque el dinero los guía. ¿Usted ha visto televisión? ¿Cuánto usted ve en televisión? ¿Cuánto usted ha visto películas de detective y cosas así? Mataron allá a fulano, ¿por qué? Querían quedarse con él seguro de vida. Mataron a fulano porque descubrieron que tenía $50,000 en una caja fuerte en la casa y yo quiero coger el dinero. Mataron a otro fulano porque tenía dos barras de oro escondidas en una piedra y yo tengo que ir a buscar. Y usted lo encuentra en todos lados. Y casi todo el mundo está motivado por el amor al dinero. Casi todos los crímenes son hechos por el amor al dinero. Nosotros los cristianos no vivimos así. Nosotros los cristianos somos gente generosa que damos y no somos tentados a ir a robar la tienda del vecino o la casa del vecino porque queremos $10. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Así que nosotros somos personas generosas. Ahora, yo siempre cuando hablo de esto doy siempre una pequeña orientación de gracia. Y se la digo de esta manera. Yo no tengo ninguna clase de autoridad para decirle a usted que no dé el diezmo. El diezmo está en el Señor, está en la Biblia, está ahí, es parte de nosotros, cómo evaluamos la idolatría, cómo evaluamos nuestro funcionamiento con el Señor. Eso esté entre el Señor y usted. Pero como yo sé que Dios es bueno y Él conoce nuestros corazones, si usted está en una situación económica difícil, si usted se metió en muchas deudas antes de venir al Señor o cometió un error de alguna clase de cosas y no puede dar el diezmo, yo le digo esto, vaya delante del Señor y dígale: Señor, yo quiero llegar al momento que pueda romper el vicio de la idolatría, pero hoy no tengo la capacidad para hacerlo, pero me voy a comprometer contigo a crecer hasta ese punto. Y déjeme decirle que yo creo que el Señor recibe esa oración, y aunque usted no pueda dar el diezmo completo, no pueda dar todo lo que tiene que dar, no pueda dar mucho, lo que sea, el Señor recibe eso. Acuérdense que el Señor dijo en una ocasión a una mujer que dio una tercera parte de lo que nosotros llamamos un centavo, dio un dracma, una tercera parte de un centavo, que ella había dado más que los ricos. Porque los ricos dieron de su abundancia, pero ella dio de su necesidad. Sí, que el Señor no está buscando el dinero. El Señor no está buscando el 10% como tal. El Señor está buscando su corazón, la generosidad que hay en su corazón. Así que si usted no puede dar el 10%, vaya delante del Señor, ore: Señor, no puedo darlo, y la verdad es que no puedo darlo. Ahora, no vaya para el Señor con paquetes. Señor, sabe que yo no puedo dar porque tengo que comprar un Ferrari la semana que viene. No vaya con paquetes. Vaya con la verdad, porque el Señor conoce el pensamiento. El Señor conoce dónde estamos, así que vaya con la verdad. Señor, estoy en esta situación y esto es el lugar donde estoy. Yo quiero que tú me bendigas para entonces llegar a la generosidad que tú quieres de mí. En el momento que usted hace esa oración delante del Señor, yo estoy seguro que el Señor va a restaurarle y le va a comenzar a bendecir, porque puede confiar en su generosidad. Amén. Así que el diezmo es la ley. Eso es lo que el Señor dice, para romper el vicio de la idolatría. Eso es lo que hay. Pero el vicio de la idolatría se rompe con una actitud del corazón. Empezamos ahí. Rómpalo en el corazón. Entréguele al Señor su vida, entréguele al Señor su generosidad, y el Señor es el que va a transformarlos a ustedes. Pero no piense en su generosidad y en su dar como una transacción económica. Piense que es la manifestación externa de que su corazón ha sido transformado para ser generoso como el corazón de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por todas las cosas. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición. Te damos gracias por este momento de meditación y pedimos que cada uno de nosotros, Señor, seamos generosos, que aprendamos a ser generosos. Porque la persona generosa no tiene ni espacio ni tiempo para ídolos. No tiene ni espacio ni tiempo para el amor al dinero. Y si no tenemos espacio y tiempo para el amor al dinero, no tenemos ni espacio ni tiempo para hacer toda clase de maldad. Enséñanos a ser generosos para romper el vicio de la avaricia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén.